Bienvenido a Factor Sorpresa. Hoy es miércoles 7 de diciembre y en el programa de hoy hablaremos a mayor profundidad sobre los Twitter Files. Quédate que es muy interesante lo que te vamos a compartir. Bienvenido. Como era de esperarse, la cobertura de esta noticia por parte de las grandes corporaciones ha sido tergiversada y además con poca difusión. Podemos encontrar noticias sobre el supuesto giro de Twitter hacia la extrema derecha y cómo parece que todos los medios han adoptado el mismo script que dice que la adquisición y el manejo de Twitter por parte de Musk es un atentado a la democracia de los Estados Unidos. Cuando Elon Musk estaba considerando comprar Twitter, habló sobre el plan que tenía para esta plataforma. Dijo que convertiría a Twitter en una plataforma que defendiera la libertad de expresión, un derecho básico para todo ser humano, además de ser la base de una sociedad democrática. El multimillonario insinuó cosas como restaurar cuentas canceladas y descubrir cuántas cuentas eran bots, cuáles cuentas fueron promocionadas y cuáles de ellas fueron degradadas o enviadas a la sombra. Una vez que Musk concretó la compra, vimos algunos cambios masivos inmediatos, tales como restablecer la cuenta del expresidente Donald Trump, que había estado cancelada de manera indefinida desde el 2021, y además de restaurar a otros conservadores que fueron puestos en la cárcel de Twitter. Para restablecer la cuenta de Trump, Musk llamó a una votación para saber si se debería reactivar la cuenta del expresidente o no, y bueno, el pueblo habló y la mayoría votó por la reincorporación de Trump. El mismo Musk lo dijo, Vox Populi, Vox Dei, que significa la voz del pueblo, la voz de Dios. Luego, otro de los temas demonizados fue cuestionar a los NIH de los CDC sobre el COVID-19 y ahora esta narrativa dejó de estar uniformada, al menos en Twitter. Así que después de que se demostró que ese discurso era incorrecto, cuestionar a los NIH sobre el COVID-19 ya no es catalogado como información errónea y ahora ya se puede cuestionar. La gente finalmente está comenzando a hablar libremente sobre la dudosa ciencia que rodeaba esa narrativa uniforme del Ministerio de la Verdad. Musk lanzó un tweet que describe el nuevo momento de Twitter. ¿Sabes que Twitter está haciendo justo cuando los de extrema derecha y extrema izquierda están molestos simultáneamente? Twitter tiene como objetivo servir al 80% de las personas del centro que desean aprender, reír y participar en un debate razonado. Algo que se le puede respetar a Musk ahora que tomó el mando de Twitter es la capacidad que ha demostrado para escuchar y ser receptivo con sus usuarios. Él los toma en cuenta, les pide que le muestren dónde hay algo turbio, toma medidas enérgicas contra el spam y las cuentas bot y bueno, está tratando de purgar estas cuentas. Eso habla de ser un líder responsable. Sin embargo, había un área en la que Musk realmente quería introducirse, en la que él realmente estaba interesado. Esa era la supresión de la historia que saltó a la luz en octubre del 2020. Así es, la historia de la computadora de Hunter Biden. ¿Y por qué sería tan importante este tema? Bueno, pues la razón por la que esto es tan significativo e importante es porque sabemos que muchos de los que votaron por Joe Biden en el 2020 lo hicieron sin conocimiento de la historia de su hijo Hunter y de la implicación de Joe en este tema. Entonces, una vez que Musk adquirió Twitter, ya para el 2 de diciembre el multimillonario comenzó a darnos pistas de que algo grande se avecinaba. Ese día, un poco antes de las 4 de la tarde, publicó un Twitter con el emoji de las palomitas de maíz. Entonces supimos que publicaría información sobre las comunicaciones internas de Twitter sobre la historia de Hunter Biden publicada por el New York Post, historia que para ahora todos sabemos fue suprimida. Musk tuiteó, "Aquí vamos". Y su publicación tenía un enlace a un tuit del periodista independiente Matt Taibbi, quien acababa de iniciar su serie de tweets llamados The Twitter Files, los archivos de Twitter. En una metódica lista, Taibbi comienza declarando lo siguiente. Los archivos de Twitter cuentan una historia increíble desde el interior de una de las plataformas de redes sociales más grandes e influyentes del mundo. Es una historia frankensteiniana de un mecanismo construido por humanos que creció fuera del control de su diseñador. Y continúa diciendo, Twitter, en su concepción, fue una herramienta brillante permitiendo la comunicación instantánea masiva, haciendo posible por primera vez una verdadera conversación global en tiempo real. En su concepción temprana, Twitter estuvo más que a la altura de su declaración de lo que era su misión, brindando a las personas el poder de crear y compartir ideas e información al instante sin barreras.
A medida que pasaba el tiempo, la empresa se vio obligada a agregar lentamente esas barreras. Algunas de las primeras herramientas para controlar el discurso fueron diseñadas para combatir el spam y a los estafadores financieros. Poco a poco, el tiempo, el personal y los ejecutivos de Twitter comenzaron a encontrar más y más usos para estas herramientas. Los forasteros comenzaron a solicitar a la empresa que manipulara los discursos. Bueno, primero un poco, luego con más frecuencia, luego constantemente. Para el 2020, las solicitudes de actores conectados para eliminar tweets se hicieron una rutina. Un ejecutivo le escribía a otro, más que revisar del equipo de Biden, y la respuesta volvería, controlada. Taibbi publicó un primer documento interno que muestra cómo el equipo de Biden se comunicó con Twitter con respecto a varios tweets que debían controlarse y fueron controlados. No estamos hablando de que algunos empleados de puestos simples o sencillos lo estaban haciendo, no. Esto fue a nivel ejecutivo. El periodista continuó diciendo: celebridades y desconocidos podrían eliminarse o revisar a instancias de un partido político. Luego muestra un documento interno donde ejecutivos de Twitter se entrometen en ciertas cuentas de usuarios, como el caso del actor conservador James Wood, a instancias del Comité Nacional Demócrata. Taibbi continúa diciendo: ambas partes tenían acceso a estas herramientas. Por ejemplo, en el 2020 se recibieron y cumplieron solicitudes tanto de la Casa Blanca de Trump como de la campaña de Biden. Sin embargo, este sistema no estaba equilibrado. Se basó en contactos porque Twitter estaba y está abrumadoramente integrado por personas de una orientación política. Había más canales abiertos, más formas de quejarse para la izquierda, demócratas, que para la derecha. Taibbi incluye una tabla de OpenSecrets.gov que muestra que desde los ciclos del 2018 al 2022, las contribuciones a los demócratas pasaron de alrededor del 96% a casi el 100%. 96% era ya de por sí extremadamente alto, pero se volvió aún más partidista que eso durante los 2 ciclos. Taibbi dijo: en los documentos que están a punto de leer, el sesgo resultante en las decisiones de moderación de contenido es visible. Sin embargo, también es la evaluación de múltiples ejecutivos de alto nivel, tanto actuales como anteriores. Está claro que Taibbi ha investigado mucho sobre esto una vez que tuvo en sus manos los documentos que Twitter le otorgó. Para Taibbi era importante ser preciso, no como la antigua administración de Twitter, ¿cierto? Así que estaba más que listo para sumergirse en este proceso y en llamar a esto la primera parte de los Twitter Files. ¿Cómo y por qué Twitter bloqueó la historia de la computadora portátil de Hunter Biden? El 14 de octubre del 2020, The New York Post publicó correos electrónicos secretos de Biden, exposición basada en el contenido de la computadora abandonada de Hunter Biden. Twitter tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia, eliminando enlaces y publicando advertencias de que podría ser inseguro. Incluso bloquearon su transmisión por mensajes directos, una herramienta hasta ahora reservada solo para casos extremos como la pornografía infantil. Así que Twitter hizo todo lo posible para suprimir la historia, colocándola en la misma categoría que la de la pornografía infantil. Taibbi continúa diciendo: la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, fue bloqueada de su cuenta por tuitear sobre la historia, lo que provocó una carta furiosa de Mike Hahn, miembro de la campaña de Trump, quien dijo: al menos pretende que te importa durante los próximos 20 días. Así que piensen en esto. La secretaria de prensa de Trump simplemente habló sobre la historia del New York Post y fue bloqueada por citar el artículo. Artículo que, por cierto, ni siquiera el equipo de Biden había cuestionado. Es por esto que Hahn le dijo a la plataforma que actuara como si realmente le importara. Y Taibbi tuiteó lo siguiente: esto llevó a la ejecutiva de política pública Caroline Strom a enviar una consulta cortés. Varios empleados notaron que había tensión entre los equipos de comunicaciones y políticas que tenían poco o menos control sobre la moderación y los equipos de seguridad y confianza. La nota de Trump regresó la respuesta de que la historia de la computadora portátil había sido eliminada por violación de la política de materiales hackeados de la compañía. Ahora, ¿por qué se eliminaría la historia debido a un aparente hackeo? ¿Cuál fue la base para determinar esto? Entonces,
Taibbi continúa diciendo, aunque varias fuentes recordaron haber escuchado ese verano sobre una advertencia general de la Policía Federal sobre posibles hackeos extranjeros, no hay evidencia, que yo haya visto, de ninguna participación del gobierno en la historia de la computadora portátil. De hecho, ese podría haber sido el problema. La decisión se tomó en los niveles más altos de la empresa, pero sin el conocimiento del CEO Jack Dorsey, con el ex jefe de política legal y fideicomiso y con Vijaya Gadde jugando un papel clave. Entonces ahora toma sentido todo. ¿Recuerdan cómo Vijaya Gadde lloró en una conferencia telefónica cuando supo que Elon Musk tomaría el mando? De hecho, también fue despedida rápidamente cuando Musk asumió el cargo. Parece que ahora sabemos por qué estaba llorando. Finalmente, sobre toda esta novela digital, la Casa Blanca rompió el silencio y habló sobre los Twitter Files. El lunes 5 de diciembre, la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, no le tomó importancia a la revelación de Musk y lo calificó de estar lleno de noticias viejas. Según Jean-Pierre, la revelación sería más bien una distracción para no enfocarse en la mala situación que atraviesa Twitter, ya que, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirma que Twitter está pasando por una temporada de creciente ira, odio y antisemitismo y que es una situación que Twitter está permitiendo. Entonces, noticias viejas, ¿eh? Esto dice la Casa Blanca. Bueno, ya veremos si las noticias viejas, como ella asegura, no afectarán a la actual administración después de que todos los trucos sucios sean revelados. Gracias por acompañarnos en esta edición especial solo para ti. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos el día de mañana. Que tengas una excelente noche. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.